Muy buenas, mis queridos preparados. Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de la clase de enzimas. Si no han visto el video anterior, vayan a verlo para que así no pierdan el hilo de lo que estamos hablando en este momento. Hoy vamos a hablar de la clasificación. Según las diferentes reacciones que puedan catalizar las enzimas, vamos a encasillarlas en una clasificación u otra. Como les dije, la clasificación va acorde a su función. Dentro de ellas tenemos las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, isomerasas, ligasas y translocasas. Vamos primero con las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas se encargan del intercambio de electrones entre moléculas. Estas enzimas trabajan con los pares redox. ¿Qué quiere decir par redox? Simplemente que tenemos un agente reductor, al cual lo vamos a llamar así porque tiene el electrón, y un agente oxidante porque éste no posee electrones. Cuando ellos interactúan gracias a la actividad enzimática, vamos a tener que el agente reductor queda como agente oxidante y el agente oxidante como agente reductor. Estas reacciones vamos a verlas como si fuera un juego de papa caliente. A esto se le conoce como par redox, un agente reductor y un agente oxidante. El primer mecanismo por el cual hay una oxidorreducción se llama transferencia directa. Esto es simplemente ver cómo un agente reductor pasa el electrón a un agente oxidante sin más que acotar. El segundo tipo de transferencia lo vamos a llamar transferencia por átomos de hidrógeno. Recordemos que los átomos de hidrógeno están compuestos por un electrón y un protón. Si una molécula gana un átomo de hidrógeno, indirectamente está ganando un electrón. Así que aquí pasa lo mismo sin más. Una molécula tiene el hidrógeno y esta lo pasa a la otra molécula, sin complicarnos la vida. Ahora vamos a subir la complejidad. La siguiente oxidorreducción que vamos a ver se llama transferencia por átomos de hidrógeno con liberación de hidrogeniones. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Tenemos un agente reductor que tiene dos hidrógenos, pero los dos hidrógenos no van a poder unirse a la molécula oxidante. En este caso, lo que va a pasar es que se une un átomo de hidrógeno completo y del segundo átomo de hidrógeno solo voy a tomar un electrón. Esto me trae como consecuencia que el átomo de hidrógeno que queda por fuera de todo esto me quede con carga positiva y forme hidrogenión. La siguiente tipo de oxidorreducción que vamos a ver se llama oxígeno como aceptor. Y no solo eso, este oxígeno no nada más va a aceptar la molécula de hidrógeno, sino que también se va a meter dentro de la molécula, dentro del producto final. Si ven la imagen, vamos a tener al hidrógeno en la molécula del agente reductor y vamos a tener al oxígeno. Este oxígeno, véanlo bien, es un, este oxígeno, véanlo bien, es media molécula de oxígeno. Estamos hablando de oxígeno atómico, no estamos hablando de oxígeno molecular. En este caso no tenemos dos átomos de oxígeno unidos, simplemente tenemos un átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno va a aceptar al hidrógeno, uniéndose y produciendo un grupo alcohol. El último tipo de oxidorreducción, muchachos, va a ser el oxígeno como aceptor, pero sin participar dentro del producto final. Es decir, yo voy a tomar el oxígeno atómico y voy a unir moléculas de hidrógeno, las que se necesiten. En este caso se ponen dos. Yo voy a unir esas dos moléculas de hidrógeno al oxígeno atómico y voy a producir lo que es, por ejemplo, la formación de agua. También se puede usar el oxígeno molecular en este caso y puedo producir peróxidos. Y los peróxidos también pueden ser utilizados en esta reacción, claro que sí. ¿Cuáles son las enzimas oxidorreductasas? Tenemos que entre ellas se engloban las deshidrogenasas, las peroxidasas, las hidroxilasas, las oxigenasas, las oxidasas y las reductasas. Cada una de ellas tiene un distinto tipo de oxidorreducción, como lo acaban de ver.
Ya sería cuestión de que repasen los tipos de óxido de reducción y vean cuál es el que se adecua más al nombre. Ahora vamos a ver las transferasas. Las transferasas lo que se basan es en la transferencia, como su nombre lo dice, de grupos funcionales de una molécula a otra. Como pueden ver en la imagen, aquí tienen la molécula rosada que tiene un grupo y una molécula verde que no tiene. Cuando ellas interactúan por la actividad enzimática, entonces se produce la transferencia del grupo azul a la otra molécula. ¿Cuáles son las transferasas que tenemos que saber y que son de importancia? Las metiltransferasas, las transaminasas, que ojo con ellas, tienen una importancia clínica enorme y les recomiendo que investiguen acerca de la ALT, que es la transaminasa de alanina, y la AST, que es la transaminasa de aspartato. Les adelanto de que tiene alguna repercusión hepática su elevación. Las transcarboxilasas son otro tipo, las aciltransferasas y las quinasas. Las quinasas también son súper importantes porque ellas son las que realizan las reacciones de fosforilación. No es lo mismo que una fosfatasa, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Hidrolasas. ¿Qué es una hidrolasa? Bueno, como pueden ver en la imagen, es una enzima que utiliza agua para romper enlaces, como pueden ver en la imagen. ¿Cuáles son las hidrolasas de interés? Las peptidasas, por supuesto, son las que rompen el enlace peptídico, así que son bastante de interés. Las amidasas, las glucosidasas, porque ellas rompen el enlace beta-N glucosídico formado por carbohidratos, entonces bastante importante. Desaminasas y esterasas. Estas también, cuando hablemos de metabolismo de lípidos, vamos a entender un poco más su función. Liasas. ¿Qué son las liasas? Las liasas lían. ¿Y qué es liar? Vamos a tomar una molécula que tenga doble enlace y vamos a romper uno de sus enlaces para formar un enlace nuevo con un grupo funcional. Es así, ¿ok? Como pueden ver en la imagen, una molécula con dos enlaces y un grupo que está a la espera. Simplemente lo que vamos a hacer es hacer un enlace con ese grupo rompiendo el doble enlace. Dentro de estas, ¿cuáles tenemos que saber? Las deshidratasas, las aminasas, la aldolasa y las enolasas. Importante, muchachos, que sepan que la enolasa es una enzima que se inhibe por altas concentraciones de fluoruro. Isomerasas. Cuando hablamos de isomerasas, ¿qué hacen las isomerasas? Tan sencillo como que ellos toman la forma de un compuesto, de una molécula, y la voltean. Eso hace una isomerasa. Crea isómeros. Dentro de las subclases de isomerasas, ¿cuáles me tengo que aprender? Las más importantes tenemos cis-trans isomerasas, tenemos las mutasas, las oxidorreductasas intramoleculares. Son los tres tipos más importantes de esta clase. Ligasas. Creo que la acción que hace esta enzima ya es bastante obvia, habiendo entendido las acciones de las demás, y que tenían simplemente lo que hacían más asa. Así que si esto es ligasa, tendremos entendido de que ellas van a ligar. Estas enzimas van a usar energía en forma de ATP o nucleótidos trifosfatados para unir compuestos. En este caso, lo ven en la imagen, tomo dos compuestos con la hidrólisis del ATP, entonces yo produzco un enlace y uno dos compuestos. Importante que antes se decía que había una diferencia entre sintasa y sintetasa, que las sintasas no usaban energía, que las sintetasas usaban energía, pero no. En estos últimos años se ha dado a conocer que el término sintasa, sintetasa o ligasa es igual. Así que, como ustedes la quieran llamar, importante es que sepan que estas enzimas sirven para unir. Siempre que vean una sintasa es una ligasa y sirve para unir. Si ven una sintetasa es una ligasa y sirve para unir. Es lo mismo. Por último, hablemos de las translocasas. Las translocasas es una clasificación enzimática reciente en la cual hablan de enzimas que tienen actividad transportadora, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la célula, pero que en el proceso puede o no haber una reacción secundaria. En este caso, podemos ver cómo un sustrato pasa por esta translocasa
y es catalizada. Dentro de las translocasas que tenemos que tener en cuenta, vamos a tener las translocasas de protones, de las cuales hablaremos más adelante en ciclo de Krebs, las translocasas de cationes orgánicos e inorgánicos, las translocasas de aminoácidos y péptidos, las translocasas de carbohidratos y sus derivados y las translocasas de otros compuestos. Es importante recalcar el hecho de que las translocasas, sus mejores exponentes siempre van a ser los transportadores. Siempre vamos a tener que hablar de transportadores de membrana. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio. Entonces es importante saber que existen proteínas con doble función que no solamente van a transportar hacia afuera o hacia adentro, sino que también van a producir una catálisis. Esto que les pongo acá un cuadro a modo de resumen para que vean la actividad de cada uno de los tipos de enzima en breves palabras. Corto, claro, preciso. Apréndanselo porque de esto depende de que ustedes entiendan más o menos lo que hace la actividad de cada enzima. Ahora bien, ¿cómo se van a nombrar las enzimas? Yo siempre les digo, muchachos, que las enzimas las veamos como una taza y que recuerden que todas las tazas tienen asa. Así que cuando ustedes lean alguna enzima, va a tener el sufijo asa, es decir, asa va a ser lo último que se diga de ella. Acaban de ver translocasas, hidrolasas, peroxidasa, miles de asas. En ese caso, estamos hablando de enzimas. Así que de ahora en adelante, siempre que escuchen asa, piensen en enzima. ¿Cómo se van a nombrar las enzimas? Las voy a nombrar de acuerdo al sustrato sobre el que actúa. Por ejemplo, la lactosa es el sustrato de la lactasa. La enzima que actúa sobre la lactosa se llama lactasa. Sencillo. Luego me voy a complicar la vida un poco más y voy a decir que de acuerdo a la reacción que catalizan también. Entonces, no solamente voy a hablar de el sustrato de lactosa, sino que también voy a poner la reacción. En este caso vamos a hablar del citrato. Si nada más pusiera el sustrato, fuera sintratasa. Pero como no es el caso, yo voy a decir citrato, que es el sustrato, y sintasa porque es la reacción catalizada. También, en el caso de las oxidorreductasas, puedo hablar de acuerdo a la coenzima que utiliza. En este caso tenemos a la L-malato NAD oxidorreductasa. Aquí ven que el sustrato es el L-malato, que la coenzima el NAD y la catálisis realizada es una oxidorreducción. ¿Cómo yo puedo nombrar enzimas? Las puedo nombrar según un nombre común, es decir, sustrato más su acción. Puedo nombrarlas según el sistema de la IUVMB y también puedo hacerlo según el código EC. Vamos a hablar un poco más de los últimos dos. El sistema de la IUVMB consiste en 5 partes. Primero va a ser el sustrato sobre el que actúa o los que actúan. El segundo, una coenzima, si fuera el caso. El tercero, el tipo de reacción catalizada. El cuarto, el sufijo asa, lo que les dije, tasa, asa. Y el quinto, la distribución de la enzima, en qué compartimiento celular se encuentra. Entonces, aquí les pongo el mismo ejemplo para que lo veamos mejor. L-malato es el sustrato y la enzima, ¿cuál será? NAD óxido reductasa mitocondrial. Es decir, esta enzima es mitocondrial, cataliza la oxidorreducción de NAD y malato. ¿Cuál sería el nombre común de esta enzima? Malato deshidrogenasa mitocondrial. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? En el caso de las oxidorreductasas, yo voy a decir que tengo que poner primero al dador de los electrones, luego al aceptor y luego pongo oxidorreductasa. En el caso de las transferasas, ponemos al dador, luego al aceptor, más el grupo transferasa. En el caso de las hidrolasas, sustrato, hidrolasa. Y en el caso de las liasas, sustrato, grupo, liasa. Esto es importante para que sepan cómo se nombra una enzima, para que no desconozcan a ver si ven una enzima que el nombre es muy largo, véanlo por partes siempre, muchachos. Ahora, el código EC. El código EC es un código que se basa en 4 números, 4 dígitos. Esto sería, el primer número
correspondería a la clase de enzima. A la derecha ven el código correspondiente a cada clase que vimos anteriormente. El segundo número corresponde a la subclase de la enzima. El tercero corresponde a la subclase de la enzima. Y el cuarto número es el código propio dentro de la subclase. En este caso yo puse 4.1.1.49 que corresponde a la fosfoenol piruvato carboxiquinasa de ATP. Estos vínculos que les dejo acá los voy a poner en la descripción del video para que ustedes puedan entrar. El primero es un archivo de enzimología, bastante interesante si se lo quieren leer. Bastante interesante si se lo quieren leer. El segundo es un buscador en el cual ustedes pueden poner los códigos al azar, como ustedes quieran, de cada una de estas categorías y les va a salir la enzima de la cual se habla. Y el tercer link que se ve es simplemente una lista en donde están todos los códigos por subclase, por subclase y con código propio. Entonces ahí van a tener toda esta información disponible en la descripción del video. Sin más nada que agregar, muchachos, sigan estudiando, sigan leyendo, sigan preparándose y nos vemos en la próxima clase de enzimas.